Bien, hermanos, pues en esta mañana vamos a entrar a la meditación de este día, hermanos, y en esta mañana vamos a iniciar una serie de predicaciones nueva donde hemos titulado Ejemplos de la Grey. Esta serie de predicaciones, bueno, está basada en una de las conferencias de la Escuela de Predicación que se llama Grandes Ejemplos de la Biblia. Y bueno, hermanos, básicamente es lo mismo, Ejemplos de la Grey. El hermano Quintín nos traía la lectura en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3. Pedro está hablando a los ancianos y da un mandamiento, hermanos, que sean ejemplo para el pueblo. Eso significa ejemplos de la Grey. Pero para los ancianos no nada más es ese mandamiento, no nada más para los que ocupan el cargo de ancianos o diáconos, sino que es para todos nosotros, hermanos, como cristianos. Y esta es la invitación en esta serie de predicaciones, que usted y yo seamos ejemplos del pueblo de Dios, ejemplo de su prójimo, ejemplo de la Grey en general. Y vamos a comenzar en esta mañana con el siguiente tema, hermanos. Detrás de las cortinas, Onesíforo, Epafrodito y Antipas. Y diría el hermano Quintín, bueno, ahí están los nombres para que escoja el hermano Raúl y la hermana Vicky para el bebé, ¿verdad? Que se llame Onesíforo, ¿verdad? Onesíforo Ortega o Antipas Ortega. Es broma, ¿verdad? Nombres, hermanos, de por sí muy extraños y muy pocamente hablados en nuestras predicaciones. Pero estos hombres, Onesíforo, Epafrodito y Antipas, aunque estuvieran trabajando, hermanos, como detrás de las cortinas, aunque estuvieran trabajando donde casi nadie los viera, pues son ejemplos de la Grey. Y desde allí, hermanos, desde allí también usted y yo, ya sea un hombre, ya sea una mujer, ya sea un joven, ya sea un anciano, no importa qué edad tengamos, no importa nuestro género, hermanos, como cristianos podemos trabajar y podemos ser ejemplos de la Grey. Dice Mateo capítulo 6, versículo 4, en la última parte, Mateo 6, 4, ahí lo tienen en su pantalla, dice: tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y no queremos sacar fuera de contexto este versículo, pero esto aplica para todas las cosas que usted y yo hacemos como cristianos. Estos hombres estaban probablemente detrás de las cortinas, detrás de los escenarios bíblicos, pero son ejemplos de la Grey. Vamos entonces a meditar, hermanos, esta mañana. Y primero, hermanos, yo creo que es una de las mejores maneras de empezar esta serie de predicaciones, donde vamos a hablar de hombres y mujeres, siervos de Dios, que son ejemplos para el pueblo. Y en esta primera exposición vamos a ver a estos tres hombres, que así como muchos de nosotros y muchos otros personajes que están en la Biblia, hicieron mucho por el reino. Hay personajes en el Antiguo Testamento que hicieron mucho por la causa, en la ley de Moisés y los profetas, hicieron mucho por la causa y ni siquiera están nombrados. Hebreos capítulo 11, cuando nos menciona a los héroes de la fe, después de mencionar a Abel, a Enoc, a Abraham, a Moisés y a otros personajes, resume Hebreos capítulo 11, los últimos versículos. Dice: y así muchos otros que fueron e hicieron y anduvieron. Y estos, hermanos, probablemente estaban detrás de las cortinas. Y nosotros a veces queremos ser protagonistas, o queremos que nos vean, queremos que nos miren. Mire, hermano, traje estas sillas. Ah, pues qué bueno. Pero al domingo siguiente quiere volver a decirle a los hermanos: yo traje estas sillas, yo las compré con mi propio dinero. Bueno, no necesitamos saber, qué bueno, te lo agradecemos, pero si el propósito es darnos a conocer que estamos trabajando y estamos haciendo las cosas de Dios, pues, hermanos, de nada va a servir. Recuerda aquella frase que dice: detrás de un gran hombre hay una gran mujer, porque siempre vemos la parte de adelante, es decir, vemos el logro del varón, vemos el logro de este empresario, pero no consideramos lo que está detrás. No consideramos la fortaleza que tiene de parte de su esposa. No consideramos la fortaleza que ha adquirido y consejos por sus abuelos, por sus padres, por sus hijos.
Recuerde que todos los sucesos memorables en la historia del hombre se lograron con la ayuda de personas que estaban detrás del telón. Y recuerde que Dios, hermanos, todo lo ve y Él va a recompensar. Así que vamos a ver primeramente a Onesíforo. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 1. Onesíforo, hermanos, aparece allá en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 13 en adelante. Vamos a leer algunos versículos nada más. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, pero soy en 1 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Otros nombres, ¿verdad? Ahí otras opciones para los nombres de bebés, ¿verdad? Figelo y Hermógenes, dice el apóstol Pablo, me abandonaron. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, y aquí aparece, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Onesíforo, hermanos, viene a ser ejemplo de nosotros de valor. Versículo 15 y 16 leíamos ahorita, porque vemos a Figelo y Hermógenes, cristianos de Asia, donde Éfeso se encontraba, cristianos de Asia que abandonaron a Pablo en su situación. ¿De dónde está escribiendo Pablo esta carta? De la cárcel. Entonces podemos interpretar, entender, hermanos, que en el momento en que el apóstol Pablo llega a la cárcel, hay algunos hermanos débiles, hay algunos hermanos cobardes que se fueron y abandonaron, así como Demas. ¿Se acuerda de Demas? Allá en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 16, precisamente aquí lo tenemos. Dice 2 de Timoteo 4, 16. Dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Estoy confundiendo, hermano. Demas está también ahí en el capítulo 4, pero está antes. Versículo 10, gracias. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10. Demas me ha desamparado, amando más a este mundo. Dice: y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y así como Figelo y Hermógenes, vemos que otros más, dice 2 de Timoteo 4:16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, me abandonaron, no tuvieron valor, todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Muchos hermanos, al ver el peligro de ser cristiano, claudican. Vieron que por ser cristiano y por ser predicador de Cristo, del Evangelio del Señor, Pablo se había metido en problemas. Y algunos hermanos tomaron ánimo, dice Filipenses capítulo 1, versículo 11 en adelante. Tomaron ánimo por las prisiones de Pablo y se animaron y tomaron valor y predicaban el Evangelio. Pero así como había unos que habían tomado valor, así como Hermógenes y Figelo, claudicaron. No fueron hombres valientes, fueron personas cobardes que vieron el peligro por ser cristiano y claudicaron. Allá en Hechos capítulo 8, versículo 3, cuando Pablo era Saulo, dice Hechos 8:3, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Se presume, hermanos, que Pablo usaba diferentes maneras y tácticas. Y se presume que Pablo también hacía que la gente renunciara o que blasfemara el nombre de Cristo. Pablo sabía del peligro de ser cristiano, porque él también estuvo del otro lado. Él perseguía a la iglesia. Y algunos claudican. Algunos rechazan al Señor al ver los problemas que suceden por ser parte del cuerpo de Cristo. Hermanos, vemos
a Onesíforo con un contraste de Figelo y Hermógenes. Figelo y Hermógenes dice, me abandonaron, como todos los hermanos de Asia, me abandonaron. Pero el contraste de estos hombres es Onesíforo. Dice que muchas veces lo confortó. En contraste, hermano, a lo que habían hecho Figelo y Hermógenes, ¿qué habían hecho? Me abandonaron. Aquí en la cárcel, dice Pablo, Onesíforo vino, me encontró. Dice, me buscó solícitamente, porque ¿de dónde venía Onesíforo? Onesíforo venía de Éfeso. Y viajó y cruzó, hermanos, hasta llegar a Roma a encontrar al apóstol Pablo, y lo estuvo buscando diligentemente hasta que lo encontró. Y también, hermanos, Pablo recordaba que Onesíforo ya le había hecho otros favores, ya le había ayudado en otras ocasiones. En contraste a Figelo y Hermógenes, que dice, me abandonaron. Note Mateo capítulo 25 versículo 36. El Señor Jesús nos invita, ¿se acuerda? Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y el Señor nos enseña que no precisamente que se lo hayamos hecho a Él, pero cuando se lo hacemos a uno de nuestros hermanos, lo hacemos para el Señor. Pero también si no lo hacemos para nuestros hermanos, se lo estamos negando al Señor. Y Figelo y Hermógenes, ¿no?, se lo negaron al Señor. Pero Onesíforo glorificó al Señor al ir a visitar y confortar a Pablo en la cárcel. Proverbios capítulo 3, versículo 28 dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve mañana, y mañana te daré. Cuando tienes contigo, que darle. Es decir, hermanos, hay que ayudar al prójimo. Y no solamente hay necesidades físicas, no solamente hay necesidades materiales, monetarias. El apóstol Pablo no necesitaba dinero en la cárcel. El apóstol Pablo necesitaba el amor, hermanos. El que lo confortaran, el que lo consolaran, el que lo acompañaran en su tribulación, en su prueba. Y a lo mejor usted y yo no tenemos dinero, pero lo que sí tenemos es amor. A lo mejor usted y yo no tenemos manera de compartir algo físico, material, pero lo que sí tenemos, hermanos, es que podemos ofrecer nuestra compañía y consolar a los hermanos. Cuando hay algún hermano enfermo, hay algún hermano debilitado, a veces no hace falta nada más que estar allí. Cuando muere algún familiar, a veces no tenemos palabras que decir. Y a veces lo mejor es no decir nada. Entonces, ¿qué hago aquí? Aquí estás bien. Aquí estás bien para verte y para confortarme y para ver que tú estás allí conmigo y por si se me ofrece un hombro en qué llorar. Gálatas capítulo 6 versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Dice el apóstol Pablo también, no se avergonzó de mis cadenas, 2 Timoteo 1:16. Dice, no se avergonzó de mis cadenas, es decir, viéndome encarcelado, viéndome en esta condición, otros cristianos se fueron, pero Onesíforo no se avergonzó de mis cadenas. En contraste a lo que hicieron otros hermanos, ninguno estuvo a mi lado. 2 Timoteo 4:16. Dice 2 Timoteo 1:8, hermanos. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, le dice Pablo a Timoteo. Timoteo, no te avergüences de dar testimonio del Señor, y no te avergüences de mí, dice también Pablo, que soy preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y aquí estamos hablando en la misma carta. Por un lado le dice a Timoteo, no te avergüences de mis cadenas, porque Figelo y Hermógenes se avergonzaron de mis cadenas. Pero tú haz igual que Onesíforo. Onesíforo no se avergonzó de mis cadenas. Y luego Romanos capítulo 1 versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero esa frase, hermanos, la primera frase que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, significa que
a pesar de que pueda llegar a ser encarcelado, no voy a dejar. ¿Y qué hizo Figelo y Hermógenes? Por causa de la cárcel, lo dejaron. Onesíforo, hermanos, viene a ser ejemplo de valor para nosotros. Viene a ser ejemplo para Figelo y Hermógenes. Filipenses capítulo 1, versículo 27 nos invita a que usted y yo, hermanos, no nos avergoncemos del Señor, no claudiquemos por los problemas y que no, hermanos, que no desmayemos. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Subraya, hermanos, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Cosa que Figelo y Hermógenes no quisieron hacer, pero Onesíforo, hermanos, sí estaba haciendo. Dice, y en nada intimidados por los que se oponen, cosa que Figelo y Hermógenes sí se intimidaron, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. ¿Cuál conflicto tenía Pablo, hermanos? Estaba en cadenas, pero no importa. Ustedes no se desanimen, ustedes no se intimiden, hagan como Onesíforo. Onesíforo, hermanos, no se avergonzó de las cadenas. Y luego vemos también, dice, me buscó solícitamente. En contraste a lo que hicieron otros, en 2 Timoteo 4:16 dice, todos me desampararon. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 14 nos enseña, hermanos, cómo hay que hacer con nuestros hermanos. Para nuestros hermanos hay que hacer, hermanos, con amor y sin pensar en otros. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Primera de Corintios 10, 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Y qué estaba buscando Onesíforo? Estaba buscando el bien de Pablo. Con valor, hermanos. Estaba actuando con valor porque probablemente por ser también un cristiano y un seguidor de Cristo, él también podría sufrir las mismas consecuencias. Hermanos, no todos son conocidos, pero todos son necesarios. No todos los personajes y no todos los cristianos son conocidos, pero todos somos necesarios. No indispensables, pero sí necesarios. Es decir, que si yo no quiero trabajar, la iglesia no va a parar. La iglesia va a seguir. Pero con tu ayuda podemos mejorar. Tu ayuda es necesaria. Onesíforo no figura en la lista de los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Mencionamos a Noé, a Abel, a Moisés y a Enoc. ¿Y por qué Onesíforo no está en la lista de los héroes de la fe? Porque no todos son conocidos, pero todos son necesarios. Onesíforo, hermanos, no es un personaje recordado en cada predicación. ¿Quién es el personaje que más se menciona en las predicaciones y en las clases? El apóstol Pablo. Y los que estaban a su alrededor. No nada más estaba Onesíforo, había otros personajes que le rodearon, hermanos, y le ayudaron en su ministerio. Onesíforo trabajó desde donde pudo, desde detrás de las cortinas probablemente, hermanos, y logró mucho para el reino de Cristo. Dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 22 al 25. Primera de Corintios 12, 22 al 25 dice, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Este dedito, mira, este dedito está bien frágil. Pregúntele a mi suegro si lo necesita o no, ¿verdad? Ya les he platicado esa anécdota, ¿verdad? Dice que los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios.
Y aquellos del cuerpo que parecen menos dignos, a estos vestimos de más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Y vamos a ver lo siguiente. El hermano Kaufman dice respecto a esto. El hermano James Kaufman dice: estas son las grandes palabras que demuestran la mutua dependencia e indispensabilidad que caracteriza la relación de todo miembro del cuerpo de Cristo hacia otro miembro. Hay aún un sentido en que los menos decorosos son más abundantemente honrados. Eisenhower reprendió a un general en el ejército al hablar de un soldado como raso. Es decir, lo estaba despreciando, era un soldado raso. Pero dice que lo reprendieron agregando que el raso es el hombre que gana la batalla. Así que no tenía para nada por qué despreciar a un soldado raso. Esto es exactamente lo que Pablo estaba diciendo aquí. Y esto es exactamente, hermanos, lo que Onesíforo estaba haciendo. Esta fue la participación de Onesíforo en la iglesia de Cristo. ¿Cuál es nuestra participación? Como soldados rasos, probablemente. Como personajes que trabajan detrás de las cortinas. Pero aún así, hermanos, podemos hacer mucho por el pueblo de Dios. Otro personaje. Vamos avanzando, hermanos, porque el tiempo apremia. Epafrodito. Filipenses capítulo 2, versículo 25 en adelante. Dice la escritura, el apóstol Pablo a los filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 25 en adelante. Dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Y ahorita leemos un poquito más, hermanos. Pero aquí vemos a un hombre, Epafrodito, que viene a ser ejemplo de carácter y de trabajo. Pablo lo califica como hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero, ministrador de mis necesidades. Vemos en el versículo 25. Y el carácter ejemplar, hermanos, de Epafrodito es su incansancio. ¿Ha conocido a una persona que no se cansa? Yo sí, hermanos, hermano Quintín. Y la hermana ya volteó. Este no se cansa. Este tiene pila, este le pusieron Duracell desde chiquito, ¿verdad? Este sigue. Bueno, hermanos, hay personas así. Dice Dinora, a los que trabajan, los conocen como workaholic, como alcohólicos, ¿no? Pero adictos al trabajo, al workahólicos. Hay personas así, pero en el lado espiritual, en las cosas de Dios, también hay personas así. Con ese carácter, hermanos, de no cansarse. Y así es como lo describe Pablo, hermanos, y se dibuja en la Biblia a un cristiano que no se rinde. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 11 y 13, al 13. Segunda de Tesalonicenses 3, 11 al 13 dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. ¿En qué desorden andaban? Que no trabajan en nada. En el sentido secular, sobre todo, está hablando Pablo. Sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Y Epafrodito era uno de estos, que no se cansaba de hacer el bien. No andaba de ocioso ni en el sentido espiritual ni en el secular. Y en el reino del Señor, hermanos, siempre hay trabajo por hacer.
Siempre hay trabajo por hacer. En Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6, ¿se acuerdan de aquel incidente o aquella ocasión cuando los apóstoles son reclamados? Les reclaman que las mujeres griegas están siendo desatendidas. Y dice el apóstol Pedro, no podemos dejar el ministerio. Busquen a hombres adecuados, llenos del Espíritu Santo, que se encarguen de estas cosas para que nosotros nos dediquemos a la oración y al ministerio. ¿Por qué, hermanos? Porque hay mucho trabajo por hacer. Hay hermanos que pueden dedicarse a unas cosas, hay otros que necesitamos dedicarnos a otras cosas. Efesios capítulo 4, versículo 11. ¿Por qué hizo esto el Señor Jesucristo? A algunos instituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, porque hay mucho trabajo por hacer. ¿Por qué el Señor puso a ancianos y diáconos? Porque los ancianos se enfocan más en las cosas espirituales, mientras los diáconos en las cosas más físicas y materiales. Porque en la casa de Dios, hermanos, hay mucho que hacer. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, sirvamos, hermanos. Tengamos gratitud sirviendo. Hay mucho por hacer en la casa de Dios. Y Epafrodito, hermanos, un hombre que casi nunca se oye, que estaba trabajando allá detrás de las cortinas, es ejemplo de la Grey, trabajando y trabajando sin cansarse. Note también la pregunta siguiente: ¿estamos cansados? Y no es aquí como un concierto, ¿verdad? Pero es que a veces parecemos cansados. Y a veces desde que llegamos a reunirnos en la mañana o el miércoles y tenemos apariencia de cansados. Yo sé que el cansancio corporal, porque ya estuvimos trabajando, etcétera, pero a veces estamos cansados espiritualmente. Filipenses 2, 29 y 30. Filipenses capítulo 2. ¿Sí es Filipenses? Sí. Dice: recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. ¿Como quién? Como Epafrodito. Hay que tener por estima a los que son como Epafrodito, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. De tal manera, hermanos, que trabajaba y no se cansaba, que a veces el cuerpo de Epafrodito ya no alcanzaba. El espíritu de Epafrodito, hermanos, estaba a todo lo que da. Pero el cuerpo de Epafrodito tenía un límite. Y llevó al límite su cuerpo, dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Y aquí otra pregunta, hermanos. ¿Ya tenemos listo nuestro currículum espiritual para el juicio final? ¿Qué es lo que vamos a presentarle a nuestro Señor de nuestras obras, de nuestros frutos? ¿Qué va a presentar Epafrodito, hermanos? ¿Qué va a presentarle, hermanos, a él? Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11. El apóstol Pablo rogando por los hermanos en cuanto a sus frutos. Sí, yo hemos leído ya muchas veces este pasaje. Filipenses 1, 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y Epafrodito, hermanos, sin duda ya está listo para el juicio final. Uno más y último, hermanos: Antipas. Antipas lo encontramos allá en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. El apóstol Juan nos recuerda de este otro personaje que se le menciona solamente una vez en la Biblia, y se menciona de él lo siguiente. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas,
mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esto es lo único que se dice de Antipas, hermanos. Un solo versículo se dedica a este personaje y se habla de un cristiano que alcanzó todo lo que los demás deseamos alcanzar. Testigo fiel se dice de él. Y como testigo, hermanos, entendemos que era un buen representante de Cristo. Era un buen embajador de Cristo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 20 nos enseña, hermanos, que usted y yo somos embajadores de Cristo. Somos representantes del Señor. Somos quienes llevamos como testigos acerca del Señor. Y no solamente en cuanto a la predicación, Romanos 10:15, sino también como testigo, hermanos, en cuanto a nuestra forma de actuar. Mateo capítulo 5, versículo 16. Nosotros somos la luz del mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses 2:15, hermanos. Me equivoqué de diapositiva. Filipenses 2:15, hermanos, nos enseña que usted y yo resplandecemos como luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Es fácil? No. Pero Antipas, en un solo versículo que se habla de él, se habla de un hombre que fue un buen testigo y fue fiel. Y en medio de esa generación maligna y perversa en la que él se encontraba, hermanos, él resplandeció. Note, hermanos, el versículo 13 nos enseña en las circunstancias en las que vivían estos hermanos, junto con Antipas, el lugar donde se daba culto a Satanás. ¿A qué se refiere esto? Bueno, es probable que se refiera a que en Pérgamo, ahí donde vivía Antipas, a que en Pérgamo se le rindiera culto al emperador. ¿Se acuerda de Daniel capítulo 3, versículo 12? Ahorita vamos para allá. Que el rey levantó una estatua de él y ordenó que a ciertas horas del día se inclinaran a la estatua. Bueno, algo similar, hermanos, en Pérgamo. En Pérgamo es probable que se le rindiera tributo o un honor al emperador. Y los cristianos, hermanos, no le damos tributo o loor a un hombre, sino que le damos loor a Dios. Y Antipas me recuerda mucho a Daniel y a sus amigos, ¿se acuerdan? Que cuando estaba la estatua, ellos no se arrodillaban, no inclinaban su cabeza, hermanos. Dice Daniel capítulo 3, versículo 12. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Daniel 3:12. Y luego en el versículo 17 y 18, ellos son llevados al foso, al horno de fuego. No vaya a equivocar de historia. Fueron llevados al horno de fuego, hermanos. Y dice Daniel 3:17: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, y si eso no pasa, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Así me imagino, hermanos, exactamente a Antipas. No se habla más de él más que un solo versículo, y dice que él era un hombre, era un buen testigo fiel. Ahí donde se adora a Satanás, ahí donde se rinde culto a Zeus o al emperador, no importa a quién, Antipas no se dobló. Antipas no se dobló, hermanos, y es un ejemplo para nosotros. Y aunque estuviera por allá de las cortinas, es un gran ejemplo para la grey. De detrás de las cortinas, sin protagonismos, sin hacerse el mártir, porque hay personas que a partir del siglo II, hay personas que querían hacerse los mártires. Bueno, Antipas, hermanos, sin hacerse el mártir, nos enseña que el cristianismo puede vivirse, hermanos. Podemos ser cristianos fieles hasta el final.
Y aquí está la siguiente recomendación y reflexión, hermanos. No te desanimes por lo que pasa a tu alrededor. Es posible que nuestros problemas de hoy no se comparen con los problemas de Antipas. Y aún así sentimos que se nos va la vida, hermanos. Vienen problemas de cualquier índole, de salud, de dinero, de lo que usted quiera. Y cualquiera de esos problemas sentimos que nos morimos. Y no se comparan todavía con lo que Antipas vivió. Y Antipas sí dio la vida. Y vivió fiel hasta el final, hermanos. Pues mejor que se le vaya la vida que se vaya su salvación. Mejor, hermanos, que se vaya la vida a que se nos vaya nuestra salvación. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Detrás de las cortinas, hermanos, para concluir, detrás de las cortinas es donde la producción hace posible una buena fusión. Detrás de las cortinas es donde la mayoría de los cristianos pasamos como desapercibidos por los hombres, pero no por los ojos de Dios. Detrás de las cortinas, hermanos, es donde muchos nos toca trabajar, pero detrás de las cortinas Dios también se fija. Detrás de las cortinas podemos ver muchos ejemplos. Y detrás de las cortinas, hermanos, nosotros podemos ser ejemplo. ¿Y tú? ¿Vas a seguir escondido detrás de las cortinas? ¿O vas a ser ejemplo de la grey como estos desconocidos? Vamos a estar puestos de pie, hermanos, para entonar un himno de invitación. Acompañarme el 83, hermanos. Joven sin tardar.